te- precisamente basada en doctrina social de la iglesia y también en sociología. Entonces, la idea de hoy es compartir con ustedes algunas temáticas introductorias de lo que es la doctrina social y su campo, elementos que vayan a servir en general para que todos puedan desarrollar una misión conforme a lo que el Señor nos pide en el ámbito social, cultural, político, económico. Estos son los ámbitos donde se mueve la doctrina social de la iglesia. Bueno, ya José Ramón lo ha explicado pues bastante bien cómo vamos a tener la dinámica de este taller. Solo comentarles para calma de todos que se les va a compartir lo que yo les voy a dar en la presentación ahora que comparta pantalla, porque la idea es que este taller vaya enfocado, dirigido a las metas que precisamente la Comisión Diocesana de Pastoral Social me ha indicado. Sí comentarles que es un taller introductorio, eso sí, que es un taller que busca los elementos más fundamentales y que a partir de ahí es que si alguien quiere profundizar en algunos elementos, pues sería invitarlo a tomar el compendio de doctrina social de la Iglesia, donde está sintetizado mucho de lo que yo voy a mencionar acá. Y lo otro que, bueno, por el tipo de medio que estamos teniendo, entonces vamos a hacer una dinámica primero expositiva. Yo bien lo dijo José Ramón, por medio del chat ustedes pueden manifestar sus inquietudes, comentarios y demás. Ahí haré algunas pausas durante mi exposición y después, si nos da chancecito, porque la idea es que cada una de las sesiones tenga alrededor de una duración de 1 hora, entonces abriremos los micrófonos para sus aportes, para sus comentarios o preguntas y si están mis posibilidades poder evacuar alguna duda y si no, me lo dejo de tarea y después lo trabajamos. Voy a compartir pantalla para mostrar lo que vamos a hacer durante estos 3 días. Sería eh, precisamente lo que es la, lo que son, bueno, la noche de hoy, de mañana y del viernes, los días que vamos a estar ocupándonos de estos trabajos y demás. Entonces, voy a volver a poner aquí para compartirles adecuadamente la pantalla. Ok, permítanme un segundo nada más. Ok. Muy bien. Este es el contenido básico de los 3 talleres que vamos a tener. El primero va a estar totalmente dirigido a lo que es el compromiso social de la iglesia, el que vamos a tener hoy. Vamos a hablar del reino de Dios, que es el elemento central de donde se fundamenta toda la posición de la iglesia con respecto a su iluminación en el ámbito social. ¿Qué es doctrina social de la iglesia? Puesto que vamos a desarrollar un taller en eso, pues entonces vamos a definirlo como tal y cuál método es el que usa, precisamente porque a la hora de acercarse a las diferentes situaciones de las comunidades, entonces sería muy importante que tengamos bien claro el método. Para mañana este título es así importante, un lenguaje común para el oficio profético en lo social. La idea es que la doctrina social usa algunos principios, esto, para decirlo de una forma más técnica, una gramática sobre la cual dialoga y establece algunos criterios sobre la realidad social. Vamos a ver por lo menos algunos fundamentos. Y como inquietud del padre Marco, vamos a tratar el tema migratorio. El viernes vamos a intentar hacer un ejercicio de iluminación desde la doctrina social del gran fenómeno de los flujos migratorios. Ya va a ser como aplicar parte de lo que vamos a ver aquí en el taller y que puede servir de práctica como para ejercitarnos un poco en el trabajo que implica el compromiso de la iglesia en el ámbito social. Bueno, teniendo claro lo que vamos a hacer estos 3 días, entonces voy a invitarles a todos
hacer un momentito de oración, de invocación al Espíritu Santo, poner en manos de Dios esta iniciativa que tiene la diócesis y también pedir que sea de gran provecho para todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Muy bien. Vamos a iniciar con el primero de los temas que vamos a trabajar. Este primer día vamos a trabajar en lo que es el tema del compromiso social en la vida de la iglesia. Y quiero que de una vez lo pongamos en perspectiva tomando de la palabra de Dios nuestra inspiración para esto. Vamos a tomar aquí un pedacito de la carta a los Efesios, que de muchas maneras se prepara ya y dispone nuestra, nuestra jornada para precisamente para abarcar el compromiso nuestro como creyentes en la parte social. Dice Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ensamblado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser su morada, para ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean, este texto como tal ya prepara un poco la temática con la que vamos a practicar o hacer un ejercicio el último día sobre los flujos migratorios. Porque bueno, primero aquí ya dice dentro de esta familia de Dios que es la iglesia, e incluso retomando un poco el Papa Francisco, la humanidad misma es una gran familia. Ya estas distensiones entre quién es extranjero, advenedizo es una persona venida de un lugar distinto del que se ha establecido. Eh, ya este tipo de distinciones pasan o quedan en un segundo plano porque lo fundamental es que todos formamos parte de una familia edificada sobre el Señor. Es a partir de esta convicción, no solo que se trabaja en el tema migratorio o de flujos migratorios, sino de todo el compromiso social de la iglesia. La iglesia, cuando se compromete en el ámbito social, no lo hace para distinguir o seguir manteniendo divisiones creadas por nosotros los seres humanos, sino para demostrar que es posible vivir siendo familia de Dios. Eso sí, esa familia de Dios no se puede construir de cualquier manera. Esa familia de Dios se fundamenta precisamente en el Señor Jesucristo, con todos los ministerios necesarios para poder ser edificada. En este caso se citan apóstoles y profetas, pero en realidad la unidad o la cohesión de esta iglesia está bien establecida precisamente por medio del Señor Jesús y de su Espíritu. Ahora, tengan en cuenta que no es que la misión de la iglesia se va a quedar solo en este mundo en cuanto a que nosotros aquí, ordenando un poquitito las cosas, ya vamos a estar satisfechos con lo que vayamos a lograr. No, en realidad nosotros nos comprometemos en el ámbito social y en cualquier otro ámbito que nosotros tengamos en la pastoral, precisamente porque creemos que formamos parte de esta familia y que vamos a llegar a ser un templo santo de Dios, porque reside el Espíritu en nosotros. Y no hacemos distinciones porque reconocemos en las personas, a nuestros hermanos, o sea, a nuestra familia. Entonces,
Cuando nosotros decidimos trabajar estos aspectos, una forma de abordar la situación es precisamente con textos de este tipo que nos abren el panorama o el horizonte para hablar exactamente de Dios. Ahora, como la piedra principal, de la piedra angular o la piedra del ángulo es el Jesucristo mismo, es su vida y sus acciones las que se van a convertir en nuestra referencia. La persona de Jesús es la que fundamenta nuestro compromiso social, incluso convirtiéndose en el único modelo válido para nosotros. Evidentemente, en nuestras sociedades hay mucha gente que se puede comprometer en lo social y está bien. Ojalá todo el mundo estuviera metido en estas cosas. Pero el asunto o el detalle esencial es que nosotros como iglesia partimos de un modelo y también ese es el modelo que proponemos. Nuestra fuente principal no la sacamos solo de una experiencia espiritual individual, sino más bien de nuestra fuente principal que pueden ser los evangelios, bueno, toda la Sagrada Escritura, pero van a ser los evangelios de donde tomamos precisamente los elementos que discernimos de la vida y acciones de Jesús. Y esto que les decía en cuanto modelo es que de ahí tomamos criterios, valores y énfasis a la hora de que actuamos en la vida social. No lo inventamos. Eso sí, como la sociedad de hoy está bastante o es bastante distante en el tiempo y en sus estilos y formas y demás, y en sus recursos con respecto a la Palestina del tiempo de Jesús, es por eso que sí tiene que haber un ejercicio de discernimiento, que lo vamos a ver, para eso hay un método. Pero entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, Jesús es nuestro modelo, sus criterios son nuestro modelo, los valores con que actúa son nuestro modelo, los énfasis son nuestro modelo. Es precisamente en su persona que nosotros encontramos nuestra inspiración, incluso encontramos nuestra dirección. Ahora, todo esto en la que distinguimos de la persona de Jesús es que nos marca un horizonte y ese horizonte es la gran pasión del Señor. Se llama el reino de Dios. El reino de Dios entendido como el dominio de Dios sobre lo creado y que al fin y al cabo es la causa final a la que nosotros esperamos. Un mundo donde Dios es precisamente quien dirige, quien inspira, quien mueve. Evidentemente esto solo puede llegar a suceder de manera plena cuando Dios pues venga al final de los tiempos y Dios nos asuma o recapitule todo, pero nosotros desde ya con nuestro compromiso continuamos esta pasión de Jesús por instaurar el reino de Dios, porque llega el reino de Dios. De hecho, este reino de Dios es la razón por la cual Jesús fue enviado. ¿Recuerdan el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a... Y ahí viene la descripción, ¿verdad? Evangelizar a los pobres o dar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, a los afligidos, el consuelo, por instalar el año de gracia del Señor. El reino de Dios es la razón por la cual Jesús viene y se convierte en su meta, incluso en, en su ministerio público. Muchas de sus acciones son anuncio de ese reino de Dios que ha llegado y que en el cual todos tenemos un espacio de recibir ese anuncio. Y es importante también que nos demos cuenta que ese anuncio no es solo hacia afuera. También es importante que sepamos que ese anuncio, también nosotros, los creyentes que estamos sirviéndole al Señor en la iglesia, también estamos llamados a recibir ese anuncio, precisamente para impregnarnos de los criterios, de los valores y de los énfasis de Jesús. Y aquí es donde damos un paso más. Ese reino de Dios no es solo un discurso. Jesús lo hace presente por medio de sus gestos y sus palabras. Qué importante es esto a nivel de aquellos agentes de pastoral social, porque muchas veces nos podemos quedar o solo en actos o como iglesia quedarnos solo en palabras. El equilibrio entre ambos es precisamente lo que muestra cómo se hace presente el reino de Dios
en medio de nuestra sociedad. Esto es básico para hablar de doctrina social, no lo podemos obviar. En ese sentido también, ¿verdad? Cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos ni de conceptos ni definiciones. Recuerden que Jesús lo que hace es que toma imágenes o comparaciones para hablar del reino de Dios. Entonces dice, el reino de Dios se parece a una semilla de tal. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido de tal. El reino de Dios se parece. Entonces, ese tipo de comparaciones a nosotros nos da la idea de cómo Dios actúa, cómo es la presencia de Dios en medio de este mundo, que ese reino requiere conversión, abrir la mente y el corazón para que ese reino de Dios surja efecto y te configure en la vida, y que no se impone, sino que es aceptado. En los procesos que se establecen o que vienen después de que uno intenta trabajar en lo social, uno tiene que saber que es propuesta y que no es coaccionando o incluso de alguna manera condicionando a las personas para que se acepten ciertas cosas. Es una oferta y porque Dios trabaja siempre en el corazón. Es a partir de eso, los invitaría también a leer la última encíclica del Papa sobre este tema del corazón, que hay muchos aspectos en los que nosotros podemos crecer con respecto a nuestras propuestas, gestos y palabras que le piden a la persona que se abra en la mente y el corazón para que Dios trabaje ahí. Y es a partir de ahí que nosotros entendemos que hay una espiritualidad que se expresa cuando nosotros trabajamos en las cuestiones sociales, porque no es que somos una ONG y que manifiesta un nuevo modo de vida. Para ser solidario, yo debería reflejarlo en mi vida personal, privilegiando algunos valores que son precisamente los que pueden caracterizar de manera particular mi servicio, como es la entrega, la fraternidad, el perdón, el amor a los enemigos y a los más pequeños. Eso son valores, entre otros muchos, que se pueden citar y que constituyen precisamente nuestra misión. Ok. Finalmente, ahora, ¿por qué hablamos del reino de Dios? Porque el reinado de Dios expresa el mundo nuevo que Dios quiere, aquel en el que los últimos, los pobres, los mendigos tengan los bienes necesarios para vivir. Esa es la buena noticia. Dios actúa en Jesús para liberar a los enfermos, a los ciegos, a los pobres, a los marginados, de lo que les impide ser personas. Es al fin y al cabo una repercusión de este texto de Lucas. ¿Por qué les digo todo eso? Porque al fin y al cabo, todo compromiso en la acción social de la iglesia va a ser una búsqueda de meter la voluntad de Dios en las circunstancias en que cada uno de nosotros vive. Y esto no es solo una cuestión que le corresponde a algunos porque tienen talento o les gusta trabajar en lo social o porque de alguna manera lo metieron y ahí se quedó, o porque no encuentra otro grupo donde trabajar y donde comprometerse. No, esto es de toda la iglesia y de todos y cada uno de los ministerios, grupos y movimientos que tenga la iglesia. El compromiso por hacer presente el reino de Dios en el mundo, especialmente expresado en aquellos que Él quiso atender de manera particular para manifestar la bondad de Dios, eso es tarea de todos nosotros. Y aquí es donde quiero llegar a otro punto. Esto lo trabajó el Papa Francisco. No es que los demás no lo hayan trabajado, pero el Papa Francisco lo trabaja de una manera muy fuerte en esta encíclica que se llama Evangelii Gaudium y que de hecho es uno de los grandes aportes que esta encíclica trae, sobre todo porque concreta mucho de lo que estaba un poquito suelto a nivel de magisterio, la dimensión de la social de la evangelización que implica y por qué es que todos terminamos llamados a comprometernos con sinceridad en esto, en la dimensión social de la evangelización. Entonces, les voy a dar algunas citas de lo que es este texto de Evangelii Gaudium, con estos numerales, que pueden ser muchísimos más.
pero que creo que nos pueden servir a nosotros como guía para saber por qué toda evangelización tiene que tener algún nivel de compromiso social, en el sentido de que no podemos quedarnos indiferentes o darle la espalda a las situaciones sociales, culturales, políticas, económicas que pasan en medio de nuestros pueblos. Dice el Papa Francisco en número 177 que el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con nosotros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. ¿Qué quiere decir esto? En todo proceso de evangelización nosotros buscamos anunciar al Señor, buscamos anunciar a Jesucristo muerto y resucitado, que viene precisamente a levantar del pecado y de la muerte a todos nosotros que hemos recibido este anuncio de salvación. Ok. Lo que pasa es que muchas veces hemos reducido o se ha reducido el anuncio a una cuestión, o muy de espiritualidad individual, y que eso implica camino de conversión y demás, que es correcto, sí, si hay un anuncio a cada uno de nosotros de llamada a la conversión, de búsqueda de ser mejores creyentes, cristianos y demás. O también se ha entendido a reducir, más que a un anuncio, a mí como persona, a, a trabajos pastorales que anuncien a Dios y que lo den a conocer de alguna manera dentro de lo que nosotros enseñamos o transmitimos. El punto, eso también es correcto, es también necesario. Anunciar a Jesucristo con las palabras y con obras, ¿verdad? El punto es que el Papa Francisco aquí en este número 177 nos llama a que el corazón mismo del Evangelio, en el corazón mismo del Evangelio, Jesús nunca separó el anuncio del compromiso, el anuncio de la atención por aquel que sufre, por aquel que está tendido al lado del camino, por aquel que está incluso está en pecado, por aquel que incluso está pasando una situación en la cual no podía integrarse en la comunidad como un leproso, etcétera. Esto nunca lo separó el Señor. Y eso para nosotros como creyentes es parte de lo que deberíamos cuestionarnos, ¿verdad? Entonces, el Papa Francisco establece que todo esto que nosotros vivimos dentro de la vida parroquial, por ejemplo, o a nivel diocesano, no puede separarse de compromiso con aquel que es tu prójimo, porque recuerden toda esa enseñanza que habíamos tomado del letrado que le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal y primero. Amarás al Señor tu Dios con toda el alma, todo lo que va a la par de ese primer mandamiento, pero el otro, que es semejante al primero, y al prójimo como a ti mismo. Todo esto, eso es la fundamental o el resumen más fuerte que tenemos de nuestra fe. Y es importante que lo tengamos claro a la hora de trabajar con esto. En el número 180 cuando Jesús, dice el Papa Francisco, la propuesta que Jesús hace, ¿verdad? Es el reino de Dios, ¿verdad? El dominio de Dios sobre todo lo que hay. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. ¿Ok? En este otro número, entonces lo que marca es que el amor de Dios, precisamente, ¿verdad? Y su reinado va a repercutir en que nosotros tengamos o seamos cada vez más hermanos. No de cualquier manera, sino de manera justa, en la paz, que es precisamente la meta a la cual debería aspirar toda sociedad, y respetando la dignidad de todos, porque todos son hijos. Recuerdan en la primera cita que les facilité de Efesios, o sea, no hay extranjero, no hay advenedizo, todos familia de Dios. Entonces, toda esta propuesta es el reino de Dios, que hace algunas filminas atrás les decía que es como el gran horizonte de la acción de Jesús, es precisamente nuestro horizonte.
también. Al fin y al cabo, ¿cuándo se notará que Dios reina en el mundo? Cuando nosotros vivamos en fraternidad, en justicia, en paz y dignidad. Me faltan dos citas más del Papa y ya con esto pasamos a otras cosas. Número 199 dice, nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista. Esto sería, ¿verdad? Un montón de actividades y actividades y actividades, sino ante todo atención, una atención puesta en el otro, considerándolo uno consigo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. Eh, Vean, hermanos, el compromiso social, nosotros no podemos pretender que una persona cambie para poder amarla, cambie para poder ayudarla, cambie para poder tenderle la mano. Primero se valora a la persona tal cual, en su condición actual, en su forma de ser, en su cultura, en su modo de vivir la fe. Y es a partir de ese encuentro que hay una posibilidad de dignificarse. Tanto la persona que está en una situación difícil como nosotros mismos que le servimos como evangelizadores o como creyentes solidarios. Entonces, tómelo muy en cuenta cuando nosotros hablamos precisamente de esta preocupación genuina por la persona, es precisamente porque lo consideramos familia, lo consideramos uno consigo, uno con nosotros. No es que nosotros vamos y ayudamos, como siempre que nosotros como que siempre estamos como buscando salvar y ver cómo arreglamos y no, no, no. Somos nosotros como iglesia, ellos están dentro. No es que salimos para ver cómo nos acercamos. Ellos son nuestra familia, toda persona. Y el último que quería señalarles de esta encíclica de Evangelii Gaudium es precisamente el 195. Esto es un criterio de autenticidad. ¿Cuándo se nota, sería la pregunta, que una comunidad es auténticamente una comunidad cristiana? Ojo aquí lo que dice. Cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, esto es de Gálatas, el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Gálatas 2:10. Este gran criterio para que las comunidades paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos, tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiene de desarrollarse un nuevo paganismo individualista. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. Esto en nosotros es un signo precisamente de que Dios está en nosotros, de que somos comunidad creyente, la comunidad del Señor. No es otra cosa. Si una comunidad es cristiana, es una comunidad solidaria, es una comunidad que se opone a este paganismo individualista en el que vivimos en nuestras sociedades, que tenemos que esperar un desastre natural para ver si nos solidarizamos, que hasta que seguimos ignorando a las personas que están pasando verdadera necesidad porque ni nombre tienen para nosotros. El Papa dice: reaccione. Si una comunidad es verdaderamente de Cristo, es solidaria. Y es por todo esto que surge la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ahora, antes de pasar a esta parte, quisiera pedirle a nuestro señor técnico, a José Ramón, si hay alguna preguntita, algún comentario, alguna cosa que haya puesto y antes de pasar precisamente a conceptos. Bueno, solamente tenemos
mensaje de agradecimiento del padre Marco Oviedo. No sé si el padre querrá hacer alguna acotación. El padre Marco, decís. Sí, padre Marco Antonio, sí, correcto. Ok, Ya, Ahí está. muy buenas noches, Padre Carlos, buenas noches. hermanos y hermanas. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Em, Padre, tal vez con este preámbulo de Efesios y las citas de Evangelii Gaudium, em, y ya pasar a otros conceptuales, ¿verdad? Teóricos de la doctrina social de la Iglesia. Eh, a mí una inquietud que siempre me ha movido desde hace, ya van a ser 36 años de estar en esta dimensión, es por qué el tema de pobreza y por qué los pobres son tan marginados, como dice el Papa, terciariados, cuarteados o quinteados, ¿verdad? Y lo hemos visto en montones de parroquias, ¿verdad? Y viene el epíteto de la pastoral social Cáritas como la Cenicienta, eh, la que solo es asistencialista, ni siquiera transformación humana integral, que es el ideal de este temario que estamos llevando y gracias Padre por su realidad. A mí me queda como esa gran inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué? Y podría poner un ejemplito que ilumine. Hace poquito en una parroquia escucho que el señor cura párroco le dice a la señora que está en la casa, hoy viene un hombre a dar 2 millones de pesos. Me lo atiende bien. Y yo estaba por ahí no hurgando ni espiando, estaba escuchando. Y me llamó la atención que cuando llegó el señor, eh, lo atendieron como un rey, como entrega los 2 millones, pancitos y más. Y en el tiempo llega un mendigo de unos 79 años, toca la puerta de la casa cural, viene Renquito, y la misma mujer que sonreía, que con halagos atendía al hombre de los 2 millones, se vuelve y le dice al viejecito, entienda que aquí usted no va a recibir nada y se puede largar, ni siquiera un término educado, se puede largar. El señor empieza a llorar, tengo hambre, entonces uno allí, con solo ese ejemplo, sintetiza un montón de barbaridades que hacemos con la persona pobre, con la pobreza, y al no tener este conceptual tan lindo que usted ha manejado hoy desde esta primera opción de entrega. Bueno, lo pongo como ejemplo, pues ahí aparece un muchacho que salió, lo recibe, lo atiende y le Ujú. da solución práctica a su vacío. Ese ejemplo para que se repite y repite, ¿verdad? Y que la historia es muy dado a estar de soslayo, la persona pobre, la persona. Ujú. Eh, Ese por qué, ¿verdad? Es, es, a mí me impresiona en estos tiempos ya pronto a irse de este mundo y pareciera como que no, lo que usted está tocando del Papa, un supercampeón, y tener la valentía de posicionarlo, y ahorita que viene en este marco de la Jornada Mundial de los Pobres, ese tesoro de darle en 8 años toda esta preponderancia y ubicarlo donde tiene que estar ubicado esta realidad. claro, Y agradecerle, Padre. con mucho gusto, de verdad es un gusto, gracias, padre. Eh, voy a responder sintéticamente. Lo vimos en el Evangelio del domingo pasado con la ofrenda de la viuda en el arca de, bueno, en el lugar de del tesoro del templo, es que el pobre no se puede imponer. Entonces, tengan en cuenta que detrás de esto hay muchos discursos que en este momento están haciendo ruido en torno a quién puede ser pobre, quién se considera ser pobre, qué hay que hacer con esa persona en situación de pobreza o vulnerabilidad. El asunto es que esa es la condición, precisamente el no poder imponerse, el que nosotros estamos muy desenfocados en un montón de aspectos que a veces son hasta secundarios.
Hay una enorme falta de espiritualidad en este ámbito. Y nosotros los que trabajamos en pastoral social nos distinguimos a veces por un activismo que se lo leí en uno de los textos del Papa, estar hacer, 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 pero nuestra espiritualidad es muy infantil en cuanto a la fuerza con que nosotros deberíamos actuar y leer la realidad. Por eso es que es tan importante que nosotros nos demos cuenta que los fundamentos están en que nosotros no podemos seguir en un camino en el cual no reconozcamos precisamente la acción de Dios en medio de esto. El reconocer al hermano en el que sufre, como lo hizo el Señor, es precisamente la fuente de nuestra espiritualidad. Entonces, si yo considero que uno de los aspectos a trabajar con más fuerza entre nosotros, agentes de pastoral social y demás, es la espiritualidad. Una espiritualidad que se concreta en los gestos de solidaridad, de promoción humana, de concientización de las comunidades y en el aspecto organizativo, porque al requerir recursos, no vamos a poner a competir en la ayuda solidaria con pintar una iglesia, construir un templo, con hacer algunas actividades para recaudación de fondos de tal o cual cosa. Todo es parte de nuestra vida. Lo que pasa es que hay que saber priorizar y eso es parte de lo que la doctrina social nos puede ayudar. Voy a retomar la exposición. Gracias, Padre, muy amable. Con gusto, con gusto. Eh, Vamos porque estamos un poquito contratiempo. Vean, definamos qué es doctrina social de la iglesia, que creo que es el de los aspectos que más claros tienen que quedarnos en la exposición de hoy. Vean, hay dos, por lo menos rescato estas dos definiciones que se las pongo a su disposición, ¿verdad? ¿Qué es doctrina social? Doctrina social, o yo a veces uso la abreviatura DSI, Doctrina Social de la Iglesia, es la enseñanza moral en materia social, política, económica, familiar, cultural, que realiza la Iglesia, expuesta en diversos escritos y pronunciamientos del Papa y de los obispos. Ok, ¿por qué esto así? Porque esto es magisterio. No es que un padrecito está por ahí y habla de cosas sociales y entonces ya eso es doctrina social. No. La enseñanza es magisterial, es del Papa o del obispo diocesano o de los obispos con el Papa o de algunas conferencias en las que los obispos se reúnen y emiten un criterio en comunión con el Papa. Por ejemplo, tenemos los documentos del episcopado latinoamericano, que aunque no son de doctrina social, sí contienen elementos de doctrina social de la Iglesia. Entonces, esa enseñanza moral en esas materias es doctrina social. ¿Qué es doctrina social? Es el cuerpo doctrinal, o sea, el magisterio, donde la Iglesia ofrece un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción para que los cambios en profundidad que exigen las situaciones de miseria y de injusticia sean llevados a cabo de una manera tal que sirva al verdadero bien de los hombres, todo a la luz del Evangelio y de la tradición. La doctrina social no ofrece cualquier cosa, ofrece primero principios de reflexión, principios y valores para la reflexión, criterios de juicio, o sea, cómo voy a leer desde del Evangelio y de la tradición esas situaciones que pasan, esos son criterios de juicio, y directrices generales para que podamos concretar el compromiso que vayamos a tener. Entonces, eso es doctrina social. Acuérdense que en el chat, si hay alguna duda, pueden anotarla por ahí. Ahora, ¿cuál es la misión de la doctrina social de la iglesia? Lo primero, y es lo fundamental, es anunciar la dignidad de toda la persona. De toda persona es digna. Es el principio fundamental. Absoluto, solo Dios. Y Dios es el santo de los santos. Después de eso, lo que más se acerca al absoluto es la dignidad de toda persona. Eso aprendido del padre Rodolfo Murillo. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta,
Esto es lo principal de la misión de la doctrina social de la Iglesia. Cuando habla la Iglesia con respecto a cuestiones sociales, es para anunciar que la persona es digna. Denuncia, porque es una cuestión profética, situaciones injustas. La Iglesia se compromete para que el cambio en la sociedad sea un cambio positivo, según la voluntad de Dios, y para que haya un verdadero progreso de las sociedades. Esto es lo que en algunos documentos sale llamado desarrollo humano integral o ecología integral con el Papa Francisco, pero nosotros decimos, no todo progreso es positivo. Muchas veces el progreso que se da en medio de nuestras ciudades, que no es precisamente sano, porque puede atacar directamente la dignidad de las personas. Pero bueno, toda situación debe ser discernida. ¿Cuál es el método que usa? Yo aquí les puse este dibujito. Este dibujito está ahí porque ven ese rinoceronte que es pintor. Y si ustedes ven en cada una de las imágenes, sale el cuerno del rinoceronte. Y entonces una vez tomé esta imagencita y se la puse a unos jóvenes y también a los seminaristas, donde soy profesor aquí en el seminario, y les pregunté que cuál era el problema con la imagen. Algunos niños empezaron a señalar, qué sé yo, que estaba choreándose la pintura, porque el rinoceronte es muy buen pintor, él tiene mucha capacidad. Algunos dijeron que era el cuerno, ese cuerno está siempre atravesado y él siempre termina de ver eso. Pero los más así chispillas decían, no, el problema no es el cuerno, el problema está en los ojos del rinoceronte. Entonces, el método en doctrina social de la iglesia está hecho para que nosotros no nos quedemos mirando siempre al mismo punto, sino para que busquemos la voluntad de Dios y para ampliar nuestra visión. ¿Cuál es el método? El método tiene estos tres elementos: ver, juzgar, actuar. Ver la realidad, juzgarla a la luz de la fe, de la tradición, del evangelio, del magisterio, y actuar. Precisamente concretar nuestro compromiso para no quedarnos solo en un discurso vacío. Ahora, cada uno de estos pasos, que ahorita los vamos a ver individualmente, no son etapas, no es que primero es uno, después otro y después otro, no. Se pueden ver, muchas veces cada uno de ellos se comunica. Solo cuando están integrados es que tienen verdadera fuerza, porque si los separamos, no son autónomos, ¿verdad? Ninguna de estos pasos son autónomos, entonces si los separamos pierden su sentido. Eso sí, cada uno tiene acentuaciones propias, ¿verdad? Pero sí son interdependientes e interrelacionados, porque precisamente uno tiene que ver con el otro. Vamos a verlo en detalle con cada uno para que podamos avanzar. El primero, el paso del ver. Cuando yo trabajo doctrina social y cuando estudio un documento, cuando el obispo saca un documento de doctrina social, tenemos que nosotros hacer una iluminación de algo, porque aunque son los obispos y el papa los que hacen doctrina social, pero nosotros también nos ayudamos de ese magisterio para aplicarlo en nuestros contextos. Entonces, por eso es que se estudia doctrina social. Lo primero que tenemos que hacer es ver. ¿Y qué se entiende por ver? Por conocer el contexto, sus retos, sus luces y sus sombras. También se ven las luces, por cierto, porque no todo es negativo, pero sí es importante tener un buen conocimiento. Lo que se pretende es mirar, comprender y expresar la realidad que es percibida, ¿verdad? Nosotros lo vemos con ojos de creyente, eso no es ningún problema. Nosotros somos creyentes, vemos con ojos de creyentes. Pero lo que tenemos que hacer, eso sí, ser muy honestos en que tenemos que dejar que la realidad nos hable, no nosotros poner a hablar, ponernos a hablar e imponer nuestros criterios con respecto a las cosas que se dan. Nosotros tenemos que ser humildes en ese caso, dejar que la realidad nos hable. Y a veces uno necesita apoyo para ese ver. Por ejemplo, algunas personas que por su profesión en ciencias sociales y humanas nos pueden ayudar a ver, a comprender mejor la situación que se está dando
Y también no todos son experiencias de profesionales, sino también experiencias prácticas de gente que tiene mucho criterio, que conoce bien los espacios. Eso ayuda mucho a ver las cosas. Este es el primer paso, el ver. El segundo es el juzgar. Aquí es donde nosotros tomamos la Biblia y el magisterio, que no se nos olvidó en el paso anterior, pero intentamos que en el momento anterior nosotros como creyentes vemos las cosas y nos ayudamos de otras ciencias, nos ayudamos de otros criterios. Aquí, ya que comprendimos bien qué es lo que estaba pasando y tenemos un conocimiento suficiente, pasamos a juzgar. ¿Qué es un juzgar? Mejor lo decimos, o más claro a veces queda, iluminar. Se ilumina con la fuente bíblica y el magisterio esa situación que vimos. Lo que hace esto es discernir cuál es la voluntad de Dios sobre esa realidad, sobre ese problema, sobre esa situación que se está dando. Y ya ahí mismo hay un anuncio del reino de Dios que se abre paso entre los caminos del mundo. En el juzgar, nosotros tomamos de nuestra tradición para iluminar esa situación que en el ver nos interpeló. Es importante saber que en el ver, si esto no me toca el corazón, probablemente yo lo que haga es un papelito más. Pero si en el ver a eso, esa precisamente, ese ver la realidad me toca el corazón, claro que tengo una oportunidad de juzgar las cosas como Dios lo pide. Y al final, en el actuar nosotros, lo que hacemos es precisamente concretar, o sea, llevar a la práctica los pasos anteriores, lo que nos dice. Vimos tal cosa, con la parte de juzgar, nosotros consideramos que Dios nos invita a esto y aquí se concreta en el actuar. Buscamos el bien y la justicia. Implica un discernimiento de alternativas. Hay veces que, por ejemplo, nosotros nos proponemos cosas que son irrealizables, no tenemos las condiciones, las capacidades ni los recursos o queremos tener todo inmediato, no somos como un poquito más escalonados a la hora de hacer las propuestas, ¿no? El discernimiento tiene que pensar qué se puede hacer en este momento, qué habrá que dejar para después, qué podemos hacer nosotros solos, qué tenemos que llamar a otras a instituciones, organizaciones a trabajar, qué conviene hacer en este momento, qué habría que incluso ponernos más valientes y hacerlo de una vez. Nosotros en Doctrina Social no ofrecemos soluciones técnicas. Para soluciones técnicas hay otras organizaciones. Yo no puedo estar ofreciendo soluciones técnicas cuando, por ejemplo, hay cuestiones políticas y cuestiones del mercado, del comercio, que no necesariamente están sujetas a la misión de la iglesia. Pero eso sí, yo sí tengo que buscar el bien y la justicia. Hay cosas en las que yo tengo que precisamente concretar mi compromiso. Nosotros vemos, juzgamos y actuamos. Y como es un ejercicio de profético, pues tengo que saber que a veces hay costos, y no estoy refiriendo a costos económicos, hay consecuencias a veces cuando usted denuncia el mal, cuando usted quiere trabajar por la justicia, cuando usted quiere trabajar por el bien común, todas estas cosas tienen consecuencias. Ok. Bueno, estos son unos aspectos del método que quería enseñarlos. Ahí después cuando les manden el material, entonces lo pueden ver con más detalle. Pero para fines nuestros, entonces vamos a dejar por ahí, por ejemplo, esta gran introducción que quería. Este, no sé, José Ramón, si hay alguna cuestión en el chat o si no, para terminar con un aspecto de la migración que ocupo trabajar para cerrar. Bueno, solamente tenemos un comentario de Manuel Francisco Alvarado, que nos dice que Cristo, los santos y el magisterio son medios de espiritualidad en ámbitos de lucha radical con el Evangelio. Simplemente no tenemos preguntas por el momento.
Mari, que se identifica como Mari, nos dice, Ajá. es interesante en el método, pero en lugar de juzgar, ¿no sería mejor poner el término valorar? Estoy de acuerdo con Mari. El tema es que a veces lo tomamos un poco literal la palabra en el sentido del uso popular, que digamos, cuando yo digo que juzgo a alguien, es porque precisamente lo etiqueto, lo, lo, lo considero de tal o cual manera. Estamos usando los términos formales del método y en este caso juzgar es sinónimo de iluminar, de discernir la voluntad de Dios y demás. En realidad, un juicio consiste exactamente en poner una situación de frente a los ideales y ver en qué se cumplen, en qué se ven reflejados y en qué no. Y a partir de ahí, establecer un juicio para establecer el orden, para restablecer el orden, la justicia, el bien y demás. Sí, claro que en este momento en nuestra sociedad tal vez decir que juzgamos puede sonar pesado. Ujú, de acuerdísimo. Eh, Me mantengo, eso sí, dentro de la formalidad, porque si ustedes estudian algún documento de la iglesia o si van al compendio de doctrina social de la iglesia, entonces pueden tener problemillas a veces de comprensión porque cambiemos palabras de una a otra. El método como tal es ver, juzgar, actuar. Así lo van a encontrar en los libros y en las cuestiones de internet que andan por ahí para que no se nos pierda. Pero sí, sí. Valorar en este caso también sería iluminar y también decir, como lo establecen, por ejemplo, los capítulos finales en este momento de Mateo, ¿verdad? Del Señor como juez de las naciones. ¿Quién se va a salvar? Bueno, vos que cuando me viste desnudo, me vestiste, cuando me diste con sed, me diste de tomar, cuando es el Señor juez de las naciones que establece cuál es la voluntad sobre la realidad y el mundo. Ujú. Magali Otárola nos dice que si me puede dar un ejemplo para entender el por qué no damos soluciones técnicas, que ya pide por favor que le aclare un poquito más ese elemento. Sí, excelente. Nosotros dentro de la doctrina social de la Iglesia nos establecemos como una institución religiosa. Nosotros dentro de nuestra condición, la Iglesia tiene como fin primero la evangelización y por lo tanto nuestra misión es fundamentalmente religiosa. El compromiso social nos lleva a trabajar precisamente en esos ámbitos de la vida social, económica y política, precisamente para llevar el mensaje de Dios ahí. Y nos metemos a trabajar en lo práctico, precisamente sabiendo que es porque no nos podemos quedar en el discurso. Lo que pasa es que la iglesia, lo vamos a ver mañana, no puede suplantar la responsabilidad que tienen otras instituciones y organizaciones dentro de la sociedad civil. En primer lugar, el Estado. Lo que le toca al Estado lo tiene que hacer el Estado. Lo que le toca a la sociedad civil, lo que le toca a las empresas, lo que le toca a la familia. Y así otras organizaciones intermedias, como pueden ser sindicatos, como pueden ser algunas otras organizaciones como bueno, asociaciones solidaristas, etcétera. Precisamente ellos, por su función dentro del mundo, les corresponde también ofrecer. Entonces, la iglesia se va a meter en lo social, en lo práctico, sí, pero también sabiendo que hay instituciones que les corresponde poner las manos en el asador cuando corresponde. Marco Antonio dice, levanta la mano. Padre, tiene apagado el micrófono. Ahora escuchamos, padre. Ya, perdón, padre, perdón, hermanos, hermanas, estos momentos de fuente de la doctrina social de la iglesia, el monumento de San Juan Pablo II. Me acuerdo que en el 83, en un discurso, él decía, nosotros somos contemplativos enamorados de Dios.
contemplativos, enamorados de Dios, y todo vendrá por añadidura. La transformación humana integral del ser contemplativos, enamorados de Dios. Si Él nos regalara en estos tiempos ese tesoro, estaríamos mucho bien como pastoral social Cáliz. Muchas gracias. Quiero cerrar un poco el encuentro de hoy, precisamente porque como parte del método de doctrina social de la Iglesia, nosotros tenemos que tener muy claro el, que requerimos de apoyos teóricos que podemos tomar de las ciencias sociales para hablar de algunos fenómenos sociales. Como el viernes vamos a tener un trabajo de práctica en doctrina social de la Iglesia, estos 2 días al final les voy a dar un poquitito de elementos teóricos sobre esta cuestión de los flujos migratorios. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros, y de muy buena voluntad, y está bien, nos metemos en trabajo social, pero a veces nos tomamos muy poco tiempo para comprenderlos. En este caso, los flujos migratorios, hay varias teorías. Yo voy a mostrar solo algunos elementos de dos que me parece interesante que los tengamos en cuenta para que el viernes vengamos bien armaditos en lo teórico y después pasemos a lo doctrinal y bíblico y así construyamos algún elemento de compromiso. Entonces, les voy a mostrar acá. Esta teoría es conocida como la teoría de la migración estructural. Es una teoría de migración como estructura en una sociedad. O sea, ¿en qué se concentra? Se centra en que hay condiciones socioeconómicas y políticas que impulsan la migración. O sea, cuando nosotros hablamos de flujos migratorios, no hablamos de migraciones, hablamos de flujos migratorios. Entonces, tenemos que tener claro que esto puede ayudarnos a nosotros a darnos cuenta de que las personas no salen solo por su voluntad, sino porque existen condiciones socioeconómicas y políticas que las impulsan, cuando no las fuerzan. Entonces, cuando nosotros hablamos y desde esta teoría hablamos por lo menos de estos 5 aspectos en los cuales debemos concentrarnos. Entonces, yo no puedo tomar no, los casos de migración en un país o en una zona y nada más etiquetar a todo el mundo de la misma manera. Habría que revisar cómo están cada uno de estos aspectos para hablar de cómo entender este fenómeno migratorio. Primero, el de la desigualdad económica. Hablamos un poquito también de Costa Rica. Vean, la migración hacia Costa Rica muchas veces puede ser impulsada por la búsqueda de mejores condiciones económicas. Y ya que muchos migrantes provienen de países vecinos con mayores niveles de pobreza. Entonces, siempre dentro de la teoría estructural, cuando hablamos de migración, uno no migra a un lugar que esté peor que el que yo salgo. Tampoco es para creernos que nosotros tenemos el asunto resuelto. En Costa Rica tenemos retos muy pesados, pero sepan que la migración siempre es hacia un lugar que yo considero que puede estar en mejores condiciones. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque es un elemento a tomar en cuenta dentro de la apertura de la mente y del corazón con que vienen los migrantes. Ellos creen que aquí pueden encontrar mejores condiciones y que van a encontrar personas con un mayor nivel de entereza humana para construir una vida. Después, el tema de las redes de migración. Tengan en cuenta que la teoría estructural dice que cuando los vínculos familiares y sociales establecen redes que facilitan el movimiento de las personas. Por ejemplo, lo tenemos mucho cuando se da con personas migrantes, por ejemplo, nicaragüenses, que ya tienen familia aquí y allá. Entonces, se crean verdaderas comunidades migrantes en Costa Rica, que ayudan, por ejemplo, a los migrantes que vienen por primera vez o que vienen por temporadas a establecerse. Entonces, sepan que
El trabajo con aquellos que se convierten en esas familias de enlace que reciben es importante para poder trabajar con los que vienen de fuera. Lo otro es con respecto a violencia y conflictos. Vean, cuando la violencia es estructural, o con los conflictos, especialmente los armados, es estructural, hay situaciones como las que se ven en Nicaragua, en Venezuela, que empujan a las personas a buscar refugio y estabilidad. Sepan que en Costa Rica hay después lo veremos en algunos datos, muchas personas solicitando asilo por estas razones. Y claro que pasan años y hasta que el Estado determine si es verdad o no que requieren asilo, pero es uno de los aspectos que más se dan. Otro factor importante a tomar en cuenta cuando hablamos de la migración estructural es, por ejemplo, las políticas laborales. Países con regulaciones laborales, demanda de mano de obra, que requieren personas migrantes. Si en Costa Rica dependiéramos de nosotros mismos para, bueno, el caso de Alajuela, por ejemplo, para la corta de caña, para la zafra y para la recolección en la zona de Naranjo y demás, de café, les aseguro que se pudrirían y se pasarían las cosechas. Requerimos de personas migrantes para trabajar en agricultura. Requerimos de personas albañiles para trabajo en construcción. Incluso requerimos de personas para cuidado de adultos mayores y para servicios domésticos, especialmente en sociedades como la nuestra que tiende a que todo el mundo salga a trabajar. Y los flujos migratorios vienen a suplir eso. Si no hubiera trabajo, no vienen, por cierto. Y lo otro es el desarrollo regional. Costa Rica es un país que tiene una inversión fuerte en ciertas regiones para traer migrantes. Bueno, en esos ámbitos que les comenté, por ejemplo, agricultura, construcción y servicio doméstico, pero, sepan que esto es destacado precisamente porque el desarrollo regional hace que un lugar sea más atractivo. Por ejemplo, allá en Occidente, que se está construyendo este gran zona industrial, no me acuerdo cómo decir dónde, pero, es importante que tengan en cuenta que todo esto, mano de obra calificada, muchas veces costarricense, se empleará ahí, pero todo lo que implica la construcción y la creación será suplido por mano de obra migrante. Mano de obra migrante extranjera o también interna, porque los flujos migratorios también pueden ser internos. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando el viernes hablemos de migraciones o de flujos migratorios, sepan que hay condiciones estructurales que impulsan a las personas para moverse. Bien, yo cerraría por hoy Padre, mi perdón, participación. Adelante. antes de que usted concluya, Deyanira nos dejó un comentario, una pregunta. ¿Cómo actuar según la doctrina social de la Iglesia ante la prohibición que hace la Municipalidad de Alajuela de dar alimentos a las personas en condición de calle en el parque? Excelente pregunta. Vean, creo que hay aspectos que se tienen que manejar interinstitucionalmente. O sea, la municipalidad de frente a una institución grandota, como puede ser una parroquia o una diócesis. Eh, las razones que hay detrás de todas estas medidas es precisamente para evitar el establecimiento de la indigencia en medio de las calles. Entonces, si no les damos de comer, se van a desplazar y van a dejar de ensuciar la ciudad. Lo que pasa es que, sepan, la pobreza, la condición de calle y otros elementos de condición de marginalidad social siempre se desbordan. La violencia también lo hace. Entre más hambre tenga una población en condición de calle, más violenta es. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de cosas? Sí, sí hay que exponer dentro de la sociedad civil este tipo de razones, ver y exponer y evidenciar cuáles son las intenciones detrás, explícitas e implícitas de este tipo de medidas, sobre todo porque tengan en cuenta que
el simplemente darle la espalda a alguien no va a resolver ni el problema de la ciudad, ni el problema, ni menos la dignificación de las personas. Esto es un tema complejo. Entonces ya para concretar, ¿qué hacer? Bueno, sí hay que tener, y vean, no todo tiene que ser dentro de la iglesia. Evidentemente las parroquias del centro de Alajuela, la pastoral Cáritas diocesana podrá tener algún acercamiento, pero también la sociedad civil, dentro de los creyentes católicos, precisamente en su ejercicio civil, deberíamos estar más comprometidos en estos ámbitos. Ujú. Listo. Creo que ya nos pasamos 15 minutitos. Listo, padre. Bueno, saludarles. Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos mañana igual a las 7. Encantado de estar con ustedes. Espero haberles tenido. Ahí pedirles a la comisión, ¿verdad? Enviar este material, así como el otro documento que compartí para ustedes, que es la instrucción a acoger a Cristo en los refugiados, que habla sobre flujos migratorios, que creo que si estos días pueden pegarle una repasadita para llegar al viernes un poquito mejor, con más criterio para trabajar. Buenas noches a todos.